estamos haciendo es para la próxima generación. Esta generación nuestra, ya no, creo que ya no damos más, yo creo que estamos sentando unas bases, de pronto me contradigan las autoridades indígenas, pero es como la percepción que tengo. Es la próxima generación de colombianos y colombianas tiene que ser menos racista. La próxima generación de colombianos y colombianas tiene que ser menos discriminatoria. Y no porque se esté tramitando una ley para erradicar la discriminación y el racismo, sino porque tenga conocimiento de lo que significa la diversidad en el país, que haya un pleno convencimiento de que este grupo de personas que nos saludó en diferentes lenguas tiene una característica de pertenencia a un grupo étnico que lo diferencia, pero que, el principal vínculo que nos articula y que nos une a ellos, y fíjense que no estoy hablando en el sentido del otro, a ellos el de nosotros, es la ciudadanía, esta ciudadanía multicultural que está planteada en la Constitución del 91 y que hay que empezar a llenar de contenido. Entonces, este ejercicio de la Fiesta de las Lenguas tuvo un segundo espacio de trabajo que fue el encuentro de las culturas andinas en Pasto, un bello encuentro de un montón de comunidades y de pueblos de diferentes lugares del mundo, encontrándose periódicamente para poner al día la agenda y establecer caminos hacia el futuro. Y en este momento en la Costa Caribe se viene desarrollando una serie de encuentros. Ayer tuvimos un muy bello intercambio entre la comunidad raizal y la comunidad palanquera en San Basilio de Palenque. Fue esta reunión en la que identificaron el plan de trabajo que les va a permitir revitalizar las lenguas, tanto el creol en San Andrés y Providencia como la lengua palenquera. Entonces, este primer ejercicio de socialización masiva de los resultados que se han venido recogiendo en diagnósticos es para nosotros muy importante porque va a ampliar esa pertenencia, o sea, el tema de las lenguas va a empezar a pertenecerle a un grupo mucho más grande de ciudadanos y de ciudadanas colombianas que al que participó en este ejercicio de diagnóstico. El segundo compromiso establecido con los pueblos indígenas en este particular tiene que ver con un tema que está íntimamente relacionado con las lenguas, que es la transmisión de los saberes. El Ministerio de Cultura apropiará los recursos necesarios para garantizar la implementación de los planes, programas y proyectos, así como aquellas acciones encaminadas a fortalecer la cultura de los pueblos indígenas. Y nos concentramos en un ejercicio en la concertación con los pueblos orientado a generar espacios de encuentro de las mismas comunidades. Muchos de los avances que ciertos pueblos tienen son las falencias y las debilidades en términos de protección que los otros tienen. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, identificando cómo 36 pueblos indígenas están, de acuerdo a cómo lo plantea la Corte, en riesgo de extinción cultural. Seguramente son muchos más, pero la Corte ha identificado 36 de los 102 pueblos. Entonces, hemos identificado, siguiendo esta orden de la Corte, la necesidad de fortalecer los encuentros entre las comunidades. Es así como hoy tenemos la oportunidad de compartir las experiencias de la comunidad Sicuani, Nonuya y Piapoco, que están aquí, que van a participar en la actividad, pero este intercambio de experiencia no está limitado a reuniones de carácter nacional. Hay espacios de carácter local en lo que es importante que los pueblos tengan encuentros y tengan la posibilidad de intercambiar los avances que vienen generando al interior de sus comunidades. ¿Cuáles son los componentes de este segundo ejercicio? El fortalecimiento de espacios culturales de los pueblos indígenas, actividades de encuentro y diálogo cultural, la recuperación de la memoria histórica y cultural. Hay un ejercicio muy interesante que venimos desarrollando enfocado en el factor de género, y creo que lo veíamos aquí en los saludos. Hay un componente de género bastante evidente en el proceso de transmisión de las lenguas. Ese proyecto se llama Historias Matrias, no Historias Patrias, sino Historias Matrias, porque precisamente pone en la voz de las mujeres la historia que sistemáticamente los hombres hemos venido dominando, ¿no? Creo que eso ya va cambiando y queremos que en el caso particular de los grupos étnicos y de las comunidades
podamos tener ahí un ejercicio de recuperación de la historia local, pero a partir de la voz de las mujeres. Este segundo componente incluye la revitalización de espacios culturales, que son las malocas o sus equivalentes en los diferentes pueblos y comunidades. El tercer campo de trabajo es el fortalecimiento institucional y las formas propias de gobierno a partir de la cultura. Aquí el ejercicio tiene que ver con una orden establecida en la Ley General de Cultura de fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y la representación de los pueblos indígenas y en general de los grupos étnicos en el Sistema Nacional de Cultura y en ese Sistema Nacional de Cultura en los diferentes departamentos. En los departamentos de población mayoritariamente indígena hay consejos departamentales de cultura y consejos departamentales de patrimonio. En esos consejos hay una representación de los pueblos indígenas y nos interesa que esa representación cada vez esté más cualificada, que sea más respetada en términos de lo que representa y de a quienes representa. Este ejercicio ha permitido avanzar en un componente bastante relevante y es el correlato de ese sistema tiene que ver con los funcionarios públicos. Muchos de los funcionarios públicos en el país no están entrenados para trabajar con grupos indígenas. Y el entrenamiento no tiene que ver con una formación disciplinar en particular, tiene que ver con una posición, con una reflexión alrededor de lo que significa una suerte de posición ontológica frente a la política pública. Es identificar para quién es que estoy trabajando, quién es el ser humano que está recibiendo los beneficios y que está realizando los derechos que están establecidos en la Constitución. En esa dirección hemos venido desarrollando un proceso de formación a funcionarios públicos que en este momento ha permitido avanzar en la formación de alrededor de 2.600 de los funcionarios públicos que se encargan del tema de trabajo con grupos étnicos. Este trabajo se viene adelantando con la Escuela Superior de Administración Pública y ha involucrado a funcionarios del nivel nacional y regional para que mejoren ese tipo de ejercicios. Y este no es solo un ejercicio de percepción, es un ejercicio que se materializa en la disminución de llamados de atención o requerimientos de carácter disciplinario que abren los organismos de control a los servidores públicos por fallas en la relación con la atención de los ciudadanos perteneciente a los grupos étnicos. El cuarto componente de este ejercicio tiene que ver con la protección integral de la diversidad étnica y cultural. Así lo plantea el artículo 7 de la Constitución. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Pero ese reconocimiento no puede estar basado en un ejercicio de desconocimiento de lo que significa la diversidad étnica y cultural. Iniciamos un proceso de caracterización de los diferentes pueblos, grupos étnicos, en particular con los pueblos indígenas ya se han desarrollado alrededor de 50 caracterizaciones que le han permitido en este proceso de implementación del Plan Nacional de Desarrollo a las entidades de Estado y de Gobierno contar con información actualizada sobre quiénes son los grupos étnicos. En la revisión preliminar nos encontramos con información relativa a los pueblos indígenas de Colombia, información que se estaba usando para tomar decisiones de política pública con 2 décadas de desactualización. Entonces nos hemos puesto en la tarea de actualizar estos referentes para que el gobierno colombiano, para que el Estado colombiano y en general la sociedad colombiana pueda contar con estas herramientas y tomar las decisiones adecuadas para el particular. Finalmente, uno de los temas centrales que las comunidades exigían y demandaban al Ministerio de Cultura tiene que ver con la protección de sus sitios sagrados. Este compromiso quedó inscrito en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, fue ratificado en el Acuerdo para la Prosperidad del Sector Cultura desarrollado hace un par de meses en el eje cafetero y obliga al Estado a pensar lo que significa tener una diversidad étnica y cultural como la que tiene, en identificar políticas que permitan proteger los sitios sagrados de las comunidades y generar acciones tendientes a que esta protección sea efectiva en el marco
de las órdenes de la Corte Constitucional, pero también en el marco del cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ministerio de Cultura. Estos son los temas que va a discutir la ministra esta tarde con el presidente. Esta es la agenda pendiente del ministerio y el tema de arranque es el tema de lenguas. Y así quedó en el plan de desarrollo y así quedó en este ejercicio de discusión. ¿En qué estamos en este momento en el ministerio alrededor del programa de protección a la diversidad lingüística? Uno, se está desarrollando un ejercicio de documentación de alrededor de 34 lenguas que forma parte de la etapa final de lo que está previsto en la ley de documentación o de autodiagnóstico de las 68 lenguas nativas. Este año, en diciembre, se le entregará al país el diagnóstico de la vitalidad de las lenguas nativas. Creo que todos y todas vamos a estar esperando con mucha ansiedad estos resultados para ver exactamente qué es lo que está pasando en términos de la vitalidad de las lenguas. Se le entregará igualmente al país un estado del arte de la investigación de los procesos de avance de conocimiento de las lenguas nativas en el país. Estamos haciendo un ejercicio en el que andan involucrados tanto las autoridades indígenas como las entidades. Nos parece fundamental que en el territorio las secretarías de Cultura, las secretarías de Educación, los mismos líderes, los etnoeducadores, tengan la posibilidad de involucrarse en este ejercicio de recolección de información de que se ha venido produciendo. Este acervo documental, en su síntesis bibliográfica, también va a ser entregado a la sociedad colombiana. Finalmente, este ejercicio cuenta con un elemento bastante importante en términos de la gestión de lo público y es la voluntad política de la ministra. Los que han tenido experiencia en el trabajo de lo público saben que si un tema no le interesa a un ministro, no avanza. Y aquí se ríe nuestra invitada del País Vasco. Es importante que los decisores de política pública se interesen, que puedan estar pendientes de en qué van los temas. Y este es el caso particular de la ministra Mariana Garcés. Entonces, esta es nuestra agenda. Desde el ministerio estamos prestos y listos. Aquí está Josefa. Josefa, póngase de pie, por favor, para… Josefa es palenquera. Perdimos una palenquera, pero tenemos ahora otra palenquera ahí en el equipo. Esto también fue una decisión de la ministra de Cultura que acompañamos con mucho gusto, en honor de verdad al trabajo que Juana Paula adelantó en el ministerio. Con esta palabra quisiera decirles nuevamente que estamos en el ministerio dispuestos, intentando hacer más colectivo el tema de la lengua nativa, que no sea solo un tema de equipos de trabajo especializados en el tema, sino que desde el Programa Nacional de Concertación se recojan las experiencias del tema de lengua, desde el Programa de Patrimonio se recojan estas experiencias, desde la Dirección de Artes hay un trabajo muy interesante que han venido adelantando al interior de las Malocas. Es un programa que se llama Caminar hacia adentro, y en Caminar hacia adentro uno de los requisitos fundamentales es que en el marco de los ejercicios de revitalización de las Malocas haya un proceso de revitalización también de las lenguas nativas. Por ahí va nuestra agenda, esperamos de verdad que puedan tener un muy buen espacio. Los invitados del País Vasco, esta semana nos vemos para ratificar un convenio de trabajo por 4 años más en el ejercicio de cooperación internacional. Señor Rector, muchas gracias por la acogida, y a las autoridades indígenas y a los miembros de los grupos étnicos, nuevamente muchas gracias por la generosidad en compartir con el Ministerio estos conocimientos. Muchas gracias.